Buenas tardes a todos los aquí presentes, a todos los que nos ven a través de YouTube. Bienvenidos a otro coloquio, en esta ocasión es miércoles, pero tenemos el placer de contar con la presencia del doctor Luis Gonzaga Pastor, quien es secretario técnico de la Facultad de Música y que en esta ocasión nos va a hablar sobre la Rapsodia en Blue, a 100 años de su premier. Entonces empiezo presentando a nuestro invitado, Luis Gonzaga Pastor Farril, es licenciado instrumentista en violonchelo por la UNAM, estudió en el taller de composición de Humberto Hernández Medrano y realizó estudios de posgrado en composición de música para cine, que es el Film Scoring, en Berklee College of Music en Boston, institución que le entregó la mención magna cum laude. Es autor de un amplio catálogo de obras vocales de cámara y música sinfónica, de que destacan Naena para el quinteto de metales, que fue primer lugar en el segundo concurso nacional de la música popular en la intimidad de la música de cámara en el 2002. Asimismo, ha compuesto música original para televisión y programas multimedia para diversas instancias como Papalote Museo del Niño, BBVA, Televisa, Canal 22, Secretaría de Educación Pública y Presidencia de la República, entre otros. En el ámbito cinematográfico, escribió la música de las películas 10-15 de 2006, Anhelo de 2013 y Siglos de 2016, así como Un constante velo de agua en 2012. También ha realizado arreglos y ha colaborado como director de orquesta en grabaciones de reconocidos artistas como Leonel García y Rey. Su interés en la difusión de la cultura lo ha llevado a organizar los festivales Muartex en 2012 de música y tecnología y también Intermedia en 2011 y en 2013, los cuales estaban orientados a difundir la música que interactúa con otras disciplinas artísticas, especialmente con medios audiovisuales. Actualmente se desempeña como profesor y secretario técnico de la Facultad de Música de la UNAM. Desde 2009 ha sido coordinador del Laboratorio de Informática Musical y Música Electroacústica, en donde imparte clases de tecnología musical y composición para cines y medios audiovisuales. Ha recibido también diferentes comisiones y ha sido acreedor de reconocimientos como Trayectoria 25 y más en el 2019, otorgado por la Sociedad de Autores y Compositores de México por su carrera en composición. Maestro, quedamos atentos a su presentación. Me da muchísimo gusto de veras estar aquí con todos ustedes. Me da mucho gusto también redes. También les doy la bienvenida y les agradezco también su participación. Me invitaron a dar esta conferencia y pregunté sobre el tema. Comentaron que es conmemoración de Azul, como lo conocemos en español, Rhapsody in Blue o Rhapsody in Blue, que es el nombre original. El tema es una obra muy popular que se conoce ampliamente. Interesante de reflexión que ver con en el ámbito musical y posterior. ¿Sí? Porque creo que ahí es donde vamos a encontrar unas coincidencias muy interesantes que van a cambiar definitivamente el rumbo de la música después de su estreno, ¿verdad? La siguiente, por favor. Ahí está. Bueno, vamos a hablar en esta conferencia sobre estos 4 temas. ¿Sí? Primero vamos a ver George Gershwin, de dónde nació, qué formación tuvo, qué carrera profesional desarrolló. Después vamos a hablar sobre, bueno, obviamente ya de su producción como compositor, sus obras más destacadas. Después ya hablaremos específicamente de la Rapsodia en Azul, la Rhapsody in Blue, de qué consiste la obra, cómo fue concebida, para qué instrumentación incluso fue concebida, y todo lo que tenga que ver alrededor de la obra y de Gershwin, obviamente su relación con ella. Y
hablaremos al final sobre la influencia posterior a la obra, o sea, cómo impactó el jazz de los generales en la música clásica de aquel entonces y al futuro, hacia el futuro de la composición. con otros compositores. Y al final, bueno, posteriormente vamos a ver muy interesante porque es una versión en donde se toca la rapsodia con una instrumentación igual o muy parecida a la original. Como fotos en después de eso, haremos unas preguntas. Ya con base en eso, ya concluiremos la trilogy. Entonces, vamos a ver un poquito de Gershwin. ¿Quién era su maestro? Bueno, por favor. ¿Así está bien? Más arriba. ¿así está bien? ¿Se oye mejor así? Sí. Si no, lo puedo tomar las manos. Por favor. ¿Sí? ¿Así está mejor? Perfecto. Espero que ya me escuchen. Bien. George Gershwin, que en realidad nació con el nombre de Jacob Gershwin, ¿sí? Él fue el hijo de una familia de judíos originarios de Rusia, especialmente de la zona de Ucrania. Ellos emigraron a los Estados Unidos con la idea de todo el padre de no pasar por el servicio militar en esas zonas, que era obligatorio, obviamente. pues tenía, digamos, una idea más pacifista y decidió buscar mejor oportunidad junto con su esposa en Estados Unidos. Entonces emigraron a Nueva York y ahí fue donde ellos, George Gershwin y sus hermanos, que eran 4, por ahí eran 5, vivieron y crecieron en Nueva York, en un área cercana a Manhattan. sus iba a la escuela. Un compañero que el amigo tocó. Entonces ahí es donde se empieza a dar cuenta de la música, escuchar, y eso empieza a transformar su vida y a dejarle mucho interés. Tomar clases de piano, más o menos en esa edad, y empieza a tener progresos rápidos y a interesarse cada vez más en la música. Ya después siguió estudiando varios años. ¿Que no? Abre más alto. Ah, ok. Entonces, ¿así está bien? Entonces, él siguió su formación durante todos esos años, estudiando con diferentes maestros particulares. No, parece que todavía no había conservatorio. Bueno, sí había algunos conservatorios, pero eran como muy casi era difícil tener una formación para cualquier persona. Entonces, él se como formó más con profesores externos en clases particulares en la parte de piano. ya posteriormente empezó a estudiar composición y ahí es donde él empezó a tener contacto también con la música clásica. Antes de este contacto ya más directo, hay que recordar que también estuvo viviendo muy cerca de lo que se llama la zona de teatro de la comunidad judía de Nueva York, que es una zona ahí dentro del área de Nueva York, y que además tenía un impacto muy fuerte en todo la cultura, digamos, de la comunidad judía de aquel entonces. Entonces, eso le permitió también irse acercando al teatro. Podía frecuentar ciertas obras de teatro, podía tener cierto contacto con los cantantes, y todo eso obviamente lo empezó a alimentar y empezó
empezó a desarrollar un interés también por las artes escénicas, ¿sí? Que esto se va a ver reflejado posteriormente. Gershwin, con esta mezcla de intereses entre el teatro y la música, básicamente lo que empezó a desarrollar fue composición de canciones, la composición de canciones. Y empezó también a escribir teatro musical y algunas obras como tipo operetas, digamos, esta mezcla entre música y teatro sin llegar a ser óperas, todavía, ya después de escribir óperas. Pero trabajó muchísimo en esos dos ámbitos. Cuando era joven, para sostenerse, digamos ya con la adolescencia y la juventud, empezó a trabajar en lo que se llamaba en aquel entonces un sound blogger. ¿Qué es un sound blogger? Hay que acordarnos que en esa época no existía o empezaba apenas a desarrollarse la tecnología para la reproducción de la música, era muy elemental. Entonces, en las familias era muy común que la gente tocara un instrumento musical para entretenerse, ¿no? Entonces, pues la mamá, el tío, las hijas tocaban piano, por ejemplo, o arpa, también se llegaba a utilizar, que se utilizaba para amenizar reuniones familiares o para tocar por el gusto simplemente personal. Entonces, la venta de partituras era muy, muy común, algo que ya no estamos ahorita acostumbrados a hacer. La musical ya es poco difuso. Se cultiva y casi diría se recibe los que son músicos profesionales. En la época, song blogger eran estas personas que trabajaban dentro de las casas editoriales de música y se la vivían tocando el piano de las canciones Que querían promocionar. Entonces la gente entraba en una tienda y el sound blogger lo único que hacía era agarrar una partitura y empezaba a ponerse a tocar las canciones, o podía llegar a alguien y decirle, oiga, me interesa esta canción, pero como que no sé a qué suena. Pues la ponía y se ponía a tocar así de regular, como decimos los músicos, a primera vista. Cosa que no todos los músicos desarrollan a su totalidad. Es decir, la lectura a primera vista es una habilidad, digamos que si se lleva a niveles muy elevados, se vuelve una característica o un plus del músico que puede ayudar mucho a hacer su carrera profesional. Un músico que tiene una buena lectura a primera vista, pues puede ser muy... Entonces, él trabajó como son, también haciendo arreglos de canciones para de pianola. ¿Sí? No sé si se acuerdan la pianola. ¿Sí la recuerdan? ¿No? Que son estos pianos que tienen un rollo que tiene perforación. Y hagan de cuenta, ustedes que son trabajan en esto de la tecnología, es exactamente el mismo principio de las tarjetas que se usaban allá en la IBM en los 70. Es el mismo principio. Es decir, la perforación tiene un simbolismo y representan notas. Cuando pases pasar el rollo, hay un compresor de aire que avienta pues el aire, y eso hace que en los agujeros pase el aire y eso activa ciertas notas. Es un principio totalmente mecánico, ¿sí? Y entonces que suene pues el rollo, no sé. Se ponía, e incluso eran dos pedales los que había abajo, así como si fuera un triciclo, nos van literalmente pedaleando, y entonces eso hacía mover el motor y empezarse a mover la compresora de aire, ¿no? Entonces era muy común para la que no podía tocar el piano, no sabía, comprar una pianola y poner en la pianola a tocar para que se sentara el piano. Entonces era súper común. De hecho, todavía existen por ahí pianolas. Y sí les parece muy divertidas, la verdad, porque ves ahí el piano como que se mueve solo. Se siguen haciendo rollos de pianola, ya muy pocos, pero se siguen haciendo, ¿no? ¿Por qué? Porque pues ya tenemos tecnología, ya tenemos el estudio de audio y ya tenemos muchos aparatos que suplen esta necesidad de música, ¿no? ¿Por qué explico todo esto?
Estas le permitió a Gershwin dos cosas: desarrollar su habilidad como músico, como ejecutante del piano, y dos, conocer un enorme de música, que eso lo fue nutriendo, eso le permitió ir enriqueciendo. Posteriormente, ya que empieza a desarrollar su carrera como compositor de canciones, a tener cierto éxito, ¿sí? Vemos de las obras cuáles son las más importantes y mencionaremos otras, ¿no? Pero digamos que ahorita es que empezó a... pero llegó un momento en que él quería progresar y tener... Era una gente muy exigente con su oficio, con su talento. Entonces, durante una época, en los años 30, y ahí estando en París, él de hecho compone una de sus obras más famosas, que es Un americano en París, así se llama también. Y estando ahí, pues empieza a conocer a las diferentes personalidades de la música de aquel entonces. En concreto, él quería estudiar con una maestra que fue muy famosa en aquella época, que se llamaba Nadia Boulanger. Ella fue una compositora francesa que fue el pilar de la formación de todos los músicos desde principios del siglo XX. Ella daba clases en su casa, no daba clases en el conservatorio ni en alguna escuela. Pero era tan buena maestra que había fila de estudiantes queriendo estudiar con ella, ¿sí? Y muchísimas personalidades estudiaron, muchísimas con ella, ¿no? Stravinsky, de Estados Unidos, por ejemplo, Aaron Copland, ¿no? E incluso, ¿saben quién estudió con ella? Quincy Jones, no sé si lo ubican, el productor de... fue un gran arreglista, compositor, y fue el productor del disco de Michael Jackson, de Thriller. Es uno de los discos más vendidos en la historia. Entonces, Quincy Jones en los 60, en los 50, perdón, se fue a estudiar con ella. Ravel quiso estudiar con ella. Perdón, Ravel, no, disculpe, George Gershwin, estoy diciendo Ravel. Él quiso estudiar con ella, pero no le quiso dar clases. Le dijo, ¿para qué te voy a dar clases? Si eso te va a meter en un rigor y en una estrechez en donde no vas a poder desarrollar, o me preocupa que vayas a perder esa frescura y ese manejo que tiene esa estrechez. No te conviene darte que yo te dé clases, no tomes clases. Posteriormente fue con Ravel, Maurice Ravel, el autor del famosísimo bolero, que también era un magnífico músico, un gran pianista y un excelentísimo compositor. También le dijo exactamente lo mismo, ¿sí? Le dijo, ¿para qué quieres que yo te dé clases si realmente lo que tú tienes es un talento único y que no está presente en estos momentos aquí en los compositores que yo veo a nuestro compañero? Entonces, pues él se regresa un poco frustrado, un poco triste por esta situación, pero compone una de sus obras más importantes, que es Un americano en París. Bueno, entonces, como yo les decía, básicamente es escritor de canciones. Ese es el grueso de su obra de teatro musical, y también llegó hacia el final a componer algunas óperas, ¿sí? Un americano en París, por ejemplo, y otra que es quizá la más famosa, que se llama Porgy and Bess, ¿sí? Que trata sobre el tema de la esclavitud y de los afroamericanos que vivían a principios de los años 20 en toda la zona del sur de Estados Unidos. Ya sea, digamos, la segunda mitad de su vida, es cuando él empieza a escribir piezas instrumentales, que se interesa en mejorar un poco su formación, digamos, por eso su viaje a París. Y hace algunas piezas instrumentales e incluso después trabaja en algunas bandas sonoras para películas. Ese es como que, a términos el corpus de su trabajo, ¿no?
¿Cuál es lo interesante? El jazz, acuérdense que nace, bueno, no se sabe exactamente, pero se vio que por ahí de finales del siglo XIX es cuando empieza a surgir en los campos de cultivo donde estaban los esclavos. Ellos empiezan a hacer estos cantos, ¿no? Que es como lo que se le llama música de trabajo, es decir, es música que cantan para aliviar las penurias del trabajo. Ellos también, obviamente, empiezan a hacer cantos donde empiezan a mezclar elementos africanos de la música y elementos europeos que estaban a su alrededor. Esta mezcla hace que nazca el jazz. ¿Sí? Concretamente, en esa época, los estilos de jazz de los que tuvo mayor acercamiento fue el blues, que es, digamos, el canto original de los campos de cultivo, el Dixieland, que es como este primer intento de los europeos en hacer jazz. Es una mezcla muy interesante, es como este jazz de Nueva Orleans que estamos acostumbrados a escuchar, muy alegre. Y el ragtime. El ragtime pues, es esta música que básicamente era para piano. El compositor más famoso era Scott Joplin. No sé si vieron la película del Golpe, una película de los años 70. Bueno, esa película está musicalizada en su totalidad con piezas de ragtime, ¿no? Si no, búsquenlo ahí en YouTube y seguro lo van a reconocer, porque es muy conocido. Estos tres estilos son los que nutrieron principalmente a George Gershwin. ¿Sí? Los que él logró de una manera intuitiva empezar a mezclar estos elementos. Porque además acuérdense que él no venía de una comunidad afroamericana, ¿sí? Él era de origen judío, o sea, no tenía culturalmente ninguna relación con este tipo de música, con el jazz. Pero entonces esta cuestión de estar en estas dos culturas le permitió de una manera, como digo, muy intuitiva, muy natural, empezarlos a mezclar. ¿Sí? Y al resultado, pues lo reconocemos, o sea, una mezcla de música clásica por estas manifestaciones tempranas del jazz. ¿Sí? ¿Cuáles son las obras destacadas? Digamos, algunas de las obras, porque no podemos hablar de todo el catálogo, sería enorme, pero está por Jeffers, como les decía. Aquí estamos viendo, por ejemplo, un ensayo de Paul Jeffers allá por los años 50 más o menos en Boston, que se estaba montando, para que se den un poco la idea del escenario. Casi todo el elenco obviamente es afroamericano, ¿sí? Luego canciones muy que no eran parte de, pongo, ¿no? Fascinating, Embraceable You y I Got Rhythm, ¿no? Que es yo creo que una de las más famosas que en alguna vez hemos escuchado, ¿no? I Got Rhythm, I Got Rhythm, pam, 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 pam. Ese es. Sí, pero no, está bien, gracias por Summertime. Una canción per se era parte de Paul Jeffers. Sí, por eso no la mencionaba hoy. O sea, se han desprendido estas canciones para que se han vuelto famosas. Y de lo instrumental, las más conocidas es la Rapsodia en Azul y Un Americano en París. ¿Sí? Hay otra rapsodia, hay una segunda rapsodia que sin embargo no es tan conocida, pero sí es una obra considerable, ¿no? También otro de los más importantes, diría yo, quizá no lo puse aquí, lo debe haber puesto, es el concierto para piano por Fado. Así se reconoce el concierto por Fado. Una obra maravillosa, ayer la estuve escuchando, hacía muchos años que no la escuchaba. Digo, gracias a estas cosas uno se
se vuelve a actualizar y a refrescar en muchos temas, ¿no? Eso es lo que siempre me gusta de las conferencias. Y también es una obra magnífica. ¿Sí? Yo diría esas tres son las obras instrumentales más importantes y además todas con un impacto muy significativo en la música. Gracias. Bien. Ahora sí vamos a hablar propiamente de la Rapsodia en azul. O Rhapsody in Blue, como le puso. Primero vamos a ver qué es una Rapsodia, ¿no? Aquí tenemos una definición que podemos encontrar. Investigar y hacer algo muy largo, me pareció muy adecuado. Aparece en la Wikipedia. Está muy precisa y muy clara. La Rapsodia es una pieza musical. El romanticismo fue una corriente, no tiene nada que ver, digamos, con los boleros o con la música romántica. Es más allá de eso. El romanticismo es todo un movimiento del siglo XIX que ahí surge la Rapsodia. Por ejemplo, está la Rapsodia húngara de Brahms, que todos conocemos, que hasta en las caricaturas salen. La Rapsodia húngara de Liszt. Y era una forma muy popular del siglo XIX. Se siguieron escribiendo rapsodias a lo largo de la historia, como el caso de la Rapsodia en azul. ¿Sí? Entonces, esta pieza, la Rapsodia, se caracteriza por tener diferentes partes temáticas, ¿sí? Unidas de una manera libre y sin relación alguna entre ellas. Es decir, si nosotros vemos otras piezas, ¿no? Por ejemplo, un concierto de Mozart, de Haydn, de Beethoven, una sonata que se llama, todas estas formas musicales, ¿no? Se les llama, o estructuras, tienen ciertos lineamientos generales. ¿Sí? Voy a decir algunos, después los podemos explicar, pero la sonata, bueno, pues tiene un primer tema de introducción, luego tiene un primer tema, luego un segundo tema, puede tener un tercer tema, después viene la elaboración o el desarrollo, luego viene la reexposición y luego viene una cosa, ¿no? Así nos lo enseñan en la escuela, a los que estudiamos juntos. Y más o menos, si vemos, todas las sonatas tienen más o menos esa estructura. En el caso de la Rapsodia es una forma libre, o sea, en realidad si lo vemos no nos dice mucho. O sea, es un tema, luego viene alguna cosa así como medio improvisada, y luego otro tema que no tiene nada que ver con el otro, y luego otro libre y otro tema. O sea, es una especie de hilación de temas que no, vamos, es como una especie de homenaje, diría yo. No quiero decir popurrí, pero sí como el hacer un homenaje a cierto estilo de música. Por ejemplo, la Rapsodia húngara, las Rapsodias húngaras de Brahms o de Liszt, pues es una especie de homenaje o una reelaboración de la música de los gitanos de Hungría. Por eso son muy virtuosas. Los gitanos son extraordinarios violinistas, ¿no? Entonces, ellos lo que hicieron fue empezar a tomar esas ideas y además refrescan un poco la música, porque, por ejemplo, hay que recordar que los gitanos tienen mucha influencia árabe, ¿sí? Y entonces, esa influencia árabe se manifiesta en la música en las escalas árabes, digamos, que son un poquito diferentes a las que estamos acostumbrados a escuchar. Entonces, eso va, como les digo, refrescando, permitiendo a los compositores reelaborar o replantear nuevas músicas. ¿Sí? Entonces vamos a ver que precisamente la Rapsodia en azul, vamos a ver una serie de temas que en este caso tienen un sabor muy jazzístico, ¿sí? Un poco de blues, un poco hasta de teatro musical, un poco de qué sé yo, bueno, cualquier tipo de sabor, de estilo que estén muy comunes en la época de Gershwin. En términos generales, pues cumple, digamos, con ese término de rapsodia. Esta obra, ya hablando propiamente de la Rapsodia en azul, bueno, fue una obra que comisionó Paul Whiteman,
directamente a Gershwin. Esto fue en 1924. Paul Whiteman era un director y dueño de una orquesta. No era una orquesta sinfónica como las que conocemos, como la OFUNAM, por ejemplo, sino eran estas pequeñas orquestas, alrededor de unos 23, 20, pero mezclaban elementos jazzísticos, por ejemplo, los saxofones, el banjo, y las mezclaban con violines, con cuerdas, etc. ¿Sí? Eran orquestas que se utilizaban sobre todo para los bailes y para el teatro musical. ¿Sí? Entonces, Paul Whiteman le encarga esta obra a Gershwin y Gershwin accede a hacerla, y hay por ahí unas anécdotas curiosas que estuve revisando. Se le encarga, le quedaron en hacerla, y Gershwin se puso a hacer otras cosas, a seguir su vida, a trabajar. 5 semanas antes le habla a Paul Whiteman y le dice, se entera por el periódico. En el periódico dice una declaración de Paul Whiteman, dice, vamos a estrenar una obra de George Gershwin que se va a llamar una rapsodia, no sé qué. Y el otro así como que se queda, sí, cierto, se le olvidaron por completo que tenía que hacerla. Y él se avienta, se le compone en 5 semanas, que créanme que es un tiempo récord para este tipo de obras. Entonces, él la hace, originalmente era para 2 pianos, el piano solista y el otro piano acompañaba. Él les comentaba que sentía que quería formarse, ¿no? Les comenté del viaje a Francia para seguir su formación. ¿Y por qué? Porque precisamente él no se sentía muy seguro de poder orquestar la obra, por un lado, y segundo, pues el poco tiempo que tenía. Entonces hizo lo que muchos compositores han hecho. Por ejemplo, en el cine se utiliza. El compositor hace en un pentagrama, digamos, reducido o en 2 pianos, y eso se lo damos a otro compositor que se le llama el orquestador, por ejemplo en el cine, y el orquestador lo que hace es eso, simplemente tomar esa parte de piano y distribuir los elementos con la orquesta y con base en los instrumentos que tiene esa orquesta. Si yo te digo una orquesta de cámara, ok. Si te digo una orquesta sinfónica, bueno, ok, ya sé a qué me refiero. Entonces, él la pasó esta obra a otro director y compositor que se llamaba Ferdinand Goffey, de origen norteamericano. Él tiene una obra, no sé si alguno de ustedes la ha escuchado, bastante conocida, que se llama La Suite del Gran Cañón. La han tocado aquí en la esa es la obra más conocida de él. Si la pueden escuchar, la recomiendo mucho, es una obra muy agradable de escuchar. Pero bueno, él fue el que le ayudó a Gershwin. Gershwin se acercó a él y le dijo, por favor, ayúdame, tengo el tiempo encima, y bueno, no quiero lidiar mucho con este tema, orquéstala para la orquesta de Paul Whiteman, que era una banda de jazz. Como les decía, es una banda pequeña. Ahorita, originalmente era para 23 músicos. ¿Sí? El estreno de la obra fue el 12 de febrero de 1924 en el Aeolian Hall de Nueva York. Era un pequeño foro que existía ahí en Manhattan, que ahorita no existe, y fue un concierto en honor a Lincoln, al natalicio de Abraham Lincoln. El piano lo tocaba Gershwin. ¿Sí? Datos curiosos sobre la obra es que, bueno, ya les había comentado que es una obra para 2 pianos. Hay la nota inicial de la obra, lo vamos a ver ahorita en el video, es un clarinete solo. ¿Sí? Y vamos a escuchar un glissando muy largo que va a ser el clarinete, y después ya hacer una frase. ¿Qué es un glissando? El glissando es una nota continua, en este caso hacia arriba. Hay glissando superior o glissando inferior. Pero ¿cuál es lo extraordinario del glissando? Que el clarinete normalmente no puede tocar glissandos. Por ejemplo, un violín o un cello pueden hacer glissandos fácilmente. Colocamos el dedo en la cuerda, tocamos el arco y suena.
El trombón puede ser lo mismo, con la vara. Y de hecho es un efecto cómico, por así decirlo, utilizadísimo en los protagonistas. El clarinete no puede porque no tiene continuidad, digamos, tiene perforaciones que si fueran, va saltando, digamos, de nota en nota. Pero, bueno, ellos, digamos, Gershwin lo puso como una especie de glissando, pero pensado no como continuo, pues no lo puede hacer el clarinetista. Entonces llegó el clarinetista de la orquesta que se llamaba Ross Gorman. Ross Gorman le dijo, mira, ¿qué te parece si lo hacemos así? Entonces él hizo un truco con los dedos, levantando lentamente los dedos, y lo van a ver en el video, de tal manera que logró conectar estas dos notas, y entonces a la velocidad en que lo movía se oía un glissando perfecto. Entonces Gershwin quedó maravillado, dijo, mira, pues, qué cosa tan maravillosa, ¿no? O sea, yo pensaba que no se podía, pero pues este cuate se ve que era muy colmilludo, esa es la verdad, y sabía hacer ciertos sitios. Entonces, Ross Gorman le sugiere tocarlo así, y desde entonces se le exige al clarinete que lo toque así, siempre que se toca la Rapsodia. Entonces, ese es un dato interesante. Cuando llega uno a escuchar la obra, lo primero que haces es a ver si le sale al clarinete el glissando. Ahora, vamos a ver, como dice aquí en la definición, que hay diferentes temas en secciones donde hay muchos cambios de velocidad, ¿no? En la definición, ¿no? Nos dice que la obra está dividida en secciones, hay una dramática, otra lenta, y otra más rápida y dinámica. Entonces, entre esas secciones, lo que hizo Gershwin es poner solos de piano. Entonces hay un tema, luego un solo, un tema, un solo. Bueno, idea del concierto, Gershwin no le había dado tiempo de escribir los solos de piano. ¿Qué hizo? Se improvisó, pues para ese problema. Entonces, lo que oímos en esa versión actualmente no tiene nada que ver con lo que se escuchó en el video. Era un gran improvisador como jazzista, fue maravilloso. La respuesta del público en el estreno fue tremenda, fue muy bien acogida. La gente la recibió muy bien. Casi diría yo, inmediatamente se empezaron a hacer versiones con otros tipos de orquestas un poquito más grandes, orquestas de cámara, y finalmente se han hecho versiones para orquesta sinfónica, que es la que normalmente escuchamos, en la FUNAM o en cualquier otra orquesta, que no, pero sí hay que aclarar que esas versiones no las hizo Gershwin, las hicieron otros compositores. La crítica fue un poco mezclada, ahí hubo críticos que pensaron que fue una maravillosa obra por esta capacidad de mezclar. Otros decían que no, pues que era una obra que realmente, pues así como que era un teatro musical, como que muy pretencioso, como que quería hacer algo que no era, en fin, ahí hubo diversidad de opiniones. Pero a la larga, pues sabemos que la obra se hizo famosa, se ha hecho famosa y sigue gustando a la gente. La que sigue, por favor. Ahora, ¿cuál es la importancia de esta obra? Aparte del éxito que tuvo y de que se muy agradable. Precisamente Gershwin demostró algo que se había querido hacer y que no se había podido lograr, que era tomar elementos del jazz e incorporarlos en la música clásica o música de concierto. Él lo hizo de una manera muy intuitiva, porque tenía estos dos elementos en la sangre. Y gracias a esta demostración, gracias a lo que él hizo, muchos otros compositores se empezaron a acercar al jazz. También hay que mencionar que los antecedentes directos de esta música de Gershwin son los compositores clásicos Claude Debussy y Maurice Ravel. Ellos también conocían un poco el jazz, que fue bien acogido en Francia. Y van a decir, ¿cómo es que conocían el jazz en Francia?
por la Primera Guerra Mundial. Cuando fue la Primera Guerra Mundial, llegaron los primeros, los soldados afroamericanos a luchar, y algunos se quedaron por allá y empezaron a tocar jazz. Y a los franceses les llamó mucho la atención. Y entonces empieza a incorporar de manera muy rápida ciertos elementos como la armonía, y nosotros los músicos decimos los colores. El color del acorde, el color de la música es un poco diferente a la música francesa que la música, por ejemplo, alemana o italiana, compositores contemporáneos. Esa música también influyó, también en Gershwin, digamos, fue un efecto como de regreso, un efecto boomerang. Después en Estados Unidos vamos a encontrar muchos compositores que tuvieron el valor, por así decirlo, de incorporar el jazz en su música. Está el mismo Leonard Bernstein, que fue ya después director de orquesta, básicamente, Aaron Copland, que es bastante famoso, y Gunther Schuller, de los años 50, que tiene una música muy interesante, digamos, que llevó mucho más allá toda esta cuestión del jazz, la mezcla de estilos, pero respetando más el jazz, digamos, metiéndose más, digamos, en el balance final, el jazz era más presente que la música clásica, ¿no? En Europa vamos a ver también compositores desde principios del siglo XX, por ejemplo, Marco Marlowe, que era un compositor inglés, él luego también hacía algunas fanfarrias para ciertos eventos de naturaleza. Muy interesante. Arthur Honegger, que también era un compositor de origen suizo, hay una obra que se llama Pacific 231, que es una obra basada en el ferrocarril, y luego la llega a tocar aquí frecuentemente. Shostakovich, ¿no? También tiene una suite para grupo de jazz, y por supuesto Igor Stravinsky con la consagración de la primavera, el pájaro de fuego, todas estas obras que ya presentan elementos jazzísticos, pero no suena jazz, no suenan propiamente, más que ya cuando te metes dices, bueno, sí puede ser, podría ser jazz, tal elemento, tal acorde o tal frase, pero no, en su conjunto no dan ese toque jazzístico. Entonces, yo creo que el impacto fue muy, muy importante, porque logra que, digamos, en un momento muy difícil de la música, ¿por qué digo difícil? Porque hablando por ahí del siglo XX, principios del siglo XX, empieza a haber como cuestionamientos de los compositores, decir, bueno, a ver, ¿qué más elementos podemos meter en la música? ¿Cómo podemos innovar dentro de la música? Unos compositores se fueron más a un planteamiento muy filosófico y más matemático, inclusive, que empieza con Arnold Schoenberg, no sé si hayan escuchado hablar de él. Él desarrolla un sistema que se llama el dodecafonismo, a base de series. Es decir, ya el ordenamiento de las notas obedece totalmente a la voluntad del compositor. Entonces, el compositor, en lugar de utilizar ciertas escalas de acordes, como comúnmente existen, lo que hace es desarrollar una matriz. Entonces, yo tengo las lecturas de las escalas así o así. Y ese material así es como yo voy a utilizar las escalas para componer. Entonces, el resultado a veces puede ser un poco desconcertante, puede ser interesante, depende mucho del compositor. Pero sí es en una manera de componer un poco más racional y menos emocional. Muchos compositores no están muy de acuerdo con seguir esa línea. Entonces, cuando llega jazz y otras músicas, empiezan a ver una alternativa a poder seguir componiendo, hacer música interesante, música innovadora, pero de una manera, digamos, que siguiera teniendo esa parte emocional. Finalizar ahorita la plática, precisamente cuando esto está realizado por los biógrafos de Gershwin, cuando llega Gershwin a pedirle asesoría o clases a Ravel, Ravel sobre todo era un gran orquestador, ¿sí? El bolero de Ravel es precisamente un ejemplo magnífico de cómo él podía manejar
textura, el color del acorde, la fuerza, ¿no? La fuerza que logra Ravel es impresionante en sus obras, porque era un gran orquestador. Entonces, llega Gershwin y le pide clases, y Ravel le contesta en una carta, por eso sabemos que se fue regalando chisme. Le dice, ¿para qué quieres ser un Ravel de segunda cuando eres un Gershwin de primera? Hay otras versiones por ahí, ya después así ya son más de chisme, que le dijo, ok, yo te voy a enseñar orquestación y tú me vas a enseñar cómo ganar dinero de la música. Bueno, pues con esto concluiremos ahorita la parte de la conferencia y siempre me gusta que la música hable. Entonces, antes de pasar a las preguntas, me gustaría que viéramos el video de esta interpretación, que además, déjenme decirles, corresponde en mayor o menor medida a la orquestación original. Pues van a ver que no es un ensamble muy grande, es una orquesta enorme, es un ensamble más bien pequeño. Sin embargo, la verdad tiene muchísimo. Gracias. Entonces, veamos la interpretación de la Rapsodia en azul. Ya.
cachín, quiero decir. Porque sí, fue un éxito de fama y un éxito económico, por supuesto. Pero yo creo que estaba muy complacido, pues era simplemente ver que tu obra pues, se va conociendo. Un indicador interesante es eso, cuando la obra empieza, lo digo yo también como compositor, cuando empiezas a ver que tu obra la tocan otros instrumentos que no son los originales, quiere decir que la música es lo interesante, el medio es el que cambia. Yo creo que es eso. ¿Alguien más? Felipe y luego. Gracias. Muchas gracias. Interesante y también muy emocionante escuchar. No sé, digo, la has escuchado uno varias veces quizás, pero sí, muy interesante. Quizás 2 o 3 preguntas rápidas. Por ahí en algún momento, no sé si es una confusión o qué tanto es confusión o realidad. Se nombra, yo he oído nombrar a esta obra como Rapsodia en blues, haciendo referencia al blues. Quizá hay algunos elementos, según yo, no es tan blues, entonces no sé qué tan cierto es eso, o el título es Rapsodia en azul por el color azul, o se refiere a blues. Sí, la palabra azul aquí tiene, yo creo, varios contextos. Ayer estaba leyendo, la verdad no tengo el nombre a la mano, su hermano, Ira Gershwin, que por cierto, Ira, así se llama, lo estoy hablando en mexicano, Ira, era su letrista principal, o sea, Ira y George trabajaron, me acuerdo, muchísimos años, y muchos de los grandes éxitos fueron por esta mancuerna, algo así como Elton John y Bernie Taupin, son la mancuerna todavía, así eran los dos. Entonces, Ira había ido a una exposición, no recuerdo, disculpen el nombre del pintor, pero tenía muchos nombres en sus pinturas así, es decir, paisaje en amarillo, selva en verde, cosas, siempre ponía un color como referencia. Y entonces él con base en eso le vino la idea de ponerle Rapsodia en azul como una primera referencia a este pintor, pero después también tiene que ver, yo creo que con el concepto de azul, 2 conceptos del azul que tienen que ver, sobre todo en inglés, ¿no? Cuando alguien dice que está blue, ¿no? En inglés quiere decir que está triste, ¿no? De hecho, blues se refiere a la tristeza, hace referencia a la tristeza y a la opresión que vivían los esclavos. También por esa consecuencia del blues hay ciertas escalas, no tengo aquí un piano, pero hay escalas que, sobre todo las que se utilizaban en el blues, que eran diferentes a las escalas mayores y menores que utilizamos convencionalmente, ¿no? Que era la escala blues. Es una escala que tiene unas notas diferentes. Entonces, hay una nota en específico dentro de esa escala que se llama la nota blue o nota blues. Entonces, esa escala blues es uno de los, digamos, elementos que utiliza Gershwin para hacer las melodías. Entonces, el blues viene por el blues, efectivamente, por utilizar esos elementos del blues, y también viene por este elemento como de tristeza, de nostalgia, que bueno, no es propiamente triste la obra, pero sí es como de una cierta melancolía del viejo por ahí viene. Entonces yo creo que ven por esos 3 temas, pero originalmente era por esta exposición que vimos, ¿no? Pero ya después se quedó por estas referencias también. Sí. Y bueno, los otros 2 son quizás dos comentarios. Sí, claro. Alguien también conocido, digo, seguramente mucho más, pero que estudió con Nadia Boulanger fue Astor Piazzolla. También, sí. Y también conozco que ella digamos, lo invitó a dedicar un poco parecido a esto de decir, sabes que no te voy a contaminar con el rigor mexicano, pero incorpora el tango en tu composición, ¿no? Por ahí. Claro. Y la otra cuestión, ya regresando a George Gershwin,
También, digamos, una cuestión como pues sí, como ahora que estamos con estos temas de diversidad sexual, etc. Gershwin era homosexual, lo mismo que Leonard Bernstein, Adolf Potsdam, no sé, Tchaikovsky, varios compositores, ¿no? Y digo, un poco nada más como mencionar que no sé si tuvo que ver como circunstancia de su vida corta, porque vivió más de 40 años, pero sí he leído que fue una situación para él conflictiva. Es decir, ¿no? Y bueno, no más por mencionar. Sí, de hecho, a ver, varias cosas. Sí, murió muy joven de un tumor cerebral, a los 40 años. Tuvo una vida muy corta, pero muy fructífera. Sí, él era de la comunidad gay. De hecho, uno de los trabajos que tuvo temporalmente era con su hermano Ira, que pues podríamos asumir que también era gay. Administraban unos baños que eran famosos por ser baños gays. Entonces, no sé qué tanto pudo haber influenciado eso en su música, probablemente por el lado más de la cuestión teatral, no sé. Sí, bueno, sí. Era una vida. De hecho, los dos estaban casados, tenían, si no estaban casados, tenían pareja mujer, pues, ¿no? Pareja mujer, para guardar apariencias, quizá, y Ira incluso tuvo hijos, ¿no? Entonces, pues eran las circunstancias que vivían. Y no nada más era socialmente reprobable, era también legal, ¿no? O sea, los metían a la cárcel. Algo así como lo que está pasando ahorita en Qatar, ¿no? Chico mexicano. Sí. Tristemente. Sí, gracias. No, al contrario. En el caso particular del Lisandro, sobre todo para músicos de estudio, la tecnología no podría opacar la velocidad del músico. Simplemente conecto, extiendo la nota lo que quiera. Bueno, se puede sacar un instrumento electrónico, sí. No, eso no tiene ningún problema. Pero no me refiero a un instrumento electrónico. Un instrumento, por ejemplo, un oboe, podría yo tecnológicamente producir un Lisandro tan extenso como yo quiera. Pues yo creo que de poderse se puede, pero yo ahorita actualmente no conozco. O sea, lo que hay que pensar, a ver, si entiendo lo que me estás... ¿Cuál es tu nombre? Gabriel, si entiendo lo que me estás planteando es poner alguna especie de robot o algo así a tocar el instrumento y que pueda digitar de una manera más... No es un robot, por ejemplo, simplemente voy pegando pedazos de grabación. Ok. Sí, no, sí, se puede hacer, eso es mucho más. Ahorita ya el sonido es así como una pastillita. ¿Y ustedes como músicos qué opinan de la tecnología? Bueno, yo en lo personal pues trabajo también con tecnología, entonces sí, yo no tengo, digamos, objeción que se incorporen nuevas tecnologías, por supuesto que no, pero es como todo, creo que seguramente ustedes van a pasar también que trabajan con muchas cuestiones tecnológicas, ¿no? El problema no es la tecnología, sino cómo se utiliza y quién lo utiliza y para qué lo utiliza. O sea, que llegue un tipo que no sabe absolutamente nada de música, que tiene una ocurrencia y pues sabiendo manejar un software y con ciertos instrumentos musicales, pues armas una pieza que se llama reggaetón, y piensas que eso es música, ¿no? Y que ellos 25 y suenan iguales y además de los 25, 20 son igualmente de misófilos y de vulgares. Pero hay otras cosas que son maravillosas, increíbles, en todos los géneros musicales, lo más, digamos, bandas sonoras, el rock, pop, jazz, incluso la música de vanguardia, conciertos también. Yo, pero hay colegas, y creo que para Carmen que ya ha estado ahí en facultad de música trabajando mucho, que son así como muy reticentes. No sé por qué. No entiendo, porque
Ese es el tema. Sí. Una pregunta, en tu diapositiva mencionabas que originalmente fue escrita para 2 pianos. Sí. ¿Hay alguna versión que podamos buscar para Seguramente sí. que están los 2 pianos? Seguramente sí. Sí, yo estuve buscando, Carlos me hizo un favor de mandarme esta versión que la había encontrado, que me pareció maravillosa porque es la original. Si se fijan, hasta tiene baño. Sí, esa es la orquesta típica de los 30. Por eso dije, va adelante, ¿no? Porque la oigamos como la escuchó Gershwin. Pero si buscas en YouTube cualquier cantidad de versiones, pones Rapsodia en Azul 2 pianos y seguro que va a salir. ¿Se refiere a 2 pianos que solo era para 2 pianos o era 2 pianos y la orquesta? No. ¿Qué es lo que pasa? Normalmente los compositores, cuando tienes un lugar muy grande, como esta, es decir, con orquesta, lo que haces es primero escribir las melodías, toda la armonía, todas las contramelodías, todos los elementos en un teclado, en un piano, ¿no? Y ya después que tienes así como el esqueleto, entonces orquestas. Entonces lo que debe haber hecho Gershwin es el esqueleto, y lo que le dijo a Grofe es decir, aquí está el esqueleto, por favor, aquí está, ¿cuántos instrumentos hay? 23. Pues los reparte, los refuerza, los combina, los balancea. Ese es el trabajo de un orquestador. De hecho, Ravel es muy interesante y creo que ustedes lo van a apreciar este comentario más que los no me entienden. Cuando digo que lo que Ravel hace cuando uno lo analiza, bueno, cuando uno estudia un poquito digamos, tiene una educación auditiva en la parte tecnológica, en la parte de la ingeniería en audio, pues que vemos frecuencias, ya no vemos notas, ¿no? Espectros armónicos, ¿cómo se llama esto? ¿Cómo se llaman estos? Los que no son consonantes. De las armónicos, pero no son consonantes. No sé, pues no te lo sé. ¿No fue la palabra? ¿Fundamental? No. Ya cuando son o sea, tú sigues la escala de armónicos hacia arriba, llega un momento que ya no coinciden con las notas convencionales, es decir, son lo que llamamos tercios de tono, octavos de tono, todas estas cosas. Sobre tonos no habla. Bueno, no tanto. Pero bueno, lo que hace Ravel de una manera instintiva, porque él no tenía esos conocimientos, no existía esos conocimientos, fue componer de acuerdo mucho a la escala de frecuencias y al enmascaramiento de frecuencias. Es decir, evita el enmascaramiento. No sé si sepan, me imagino que han escuchado, ¿no? Cuando tenemos dos frecuencias muy similares, la que es más, con mayor volumen, pues, opaca la otra, pues, el enmascaramiento. Está también balanceada, las frecuencias, bien repartidas de tal manera que no existe el enmascaramiento. Es muy interesante. Y sin saber una gota de todo esto que estamos hablando. Por eso van y me preguntan eso, porque se oía la música de Ravel, tú la oyes en vivo y es una cosa. Sí. Ahora que menciono, la orquestación no es de Gershwin, ¿no? Es de Grofe. Es de Grofe. Entonces la que vimos ahí ahorita es de Grofe. Es la de Grofe, la original. Sí. Las posteriores han habido varias, según entendí. Entonces, pues ahora sí que va a poner aquí cuando la vamos a escuchar. Entonces, la versión original es para piano y banda de jazz, o para dos pianos, o cuál es. Gershwin la hizo para dos pianos porque dijo, después la voy a orquestar. O sea, sí la tenía en mente, pero no lo hizo en el momento. Y ya Grofe, el que la comisionó, que fue Paul Whiteman, tenía esta orquesta era de él. ¿Qué es esa de la banda de jazz? Whiteman, sí. Entonces Grofe dijo, pues es la orquesta de Whiteman, tenemos estos instrumentos, paz. Eso fue el caminito que siguió. Yo quería preguntarle si su raíz de origen judío tuvo alguna influencia en el desarrollo de su lenguaje musical. Yo no doy ningún rastro de música sefaradí judía. Sí, muy curioso. Pero ¿no se utilizaba la ciudad de Grofe? No, es lo que, bueno, sí estaba escrito, pero como digitado, ¿no?
Entonces, porque en el piano no hay ese equivalente, ¿no? en el piano no se puede hacer. Exacto. Definitivamente. Bueno, se puede hacer cuando corren, de hecho hizo uno así, pero sí se oye separación de voces. No, el que lo sugirió que lo hicieran así con voluntad fue el clarinetista, Ah, y de Wagner. el de la orquesta de Wagner. Sí, pero ya, como dicen, llegó para quedarse. Sí, pues sí. Sí, sí, sí. ¿Alguien más? ¿Alguna otro comentario, pregunta? Bueno, pues no queda más que despedir.